Y vamos a ver operaciones con vectores el día de hoy. Vamos a comenzar con la igualdad de vectores. Nosotros decimos que dos o más vectores son iguales si tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Sabemos que un vector no se va a alterar si se mueve paralelamente a sí mismo, como se muestra en la figura. Entonces yo tengo el segmento BC y si lo desplazo paralelamente a sí mismo hacia la derecha, hacia donde estoy moviendo el cursor, llego al segmento OA. Si a este lo desplazo primero hacia abajo y luego hacia la izquierda, llego al segmento DE. Y por último, si al segmento DE lo desplazo paralelamente a sí mismo hacia la derecha, llego al segmento FG. Muy bien. Entonces dijimos, dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud y dirección. Y como los vectores son libres, yo los puedo trasladar a un vector paralelamente a sí mismo hasta llegar a otra posición si es que ahí lo necesito. Muy bien. Entonces, de manera analítica, yo puedo afirmar que dos vectores, el vector A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3 son iguales entre sí, sí y solo sí son iguales componente a componente. Es decir, que la componente A1 del vector A sea igual a la componente B1 del vector B. Que las segundas componentes de ambos vectores sean iguales entre sí. Y por último, que las terceras componentes de ambos vectores sean iguales entre sí. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver, antes de verificar la suma de vectores, vamos a ver si es cierto que todos estos segmentos dirigidos representan al mismo vector. Entonces, vamos a pasar al pizarrón de grabación. Entonces, queremos saber si todos estos segmentos dirigidos representan al mismo vector. ¿Cómo puedo obtener las componentes de un segmento dirigido, en este caso BC? ¿Cómo obtendría sus componentes? Eso lo revisamos la sesión anterior. ¿Cómo podríamos obtener las componentes del vector C? Restándolas, ¿no? Ajá, ¿qué restamos? Las de C menos las de B. Exacto, las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Es decir, las coordenadas del punto extremo menos las coordenadas del punto origen. Muy bien, entonces las coordenadas del punto extremo son 1, 0 y 5. Y las coordenadas del punto origen son menos 2, menos 3 y 2. Muy bien, entonces el segmento dirigido BC, sus componentes escalares serán 3, porque 1 menos menos 2 es 3. 0 menos menos 3 es 3 y 5 menos 2 es 3. Entonces, estas son las componentes escalares del vector o del segmento dirigido BC. Muy bien, ahora del segmento OA, ¿cómo se calcularán sus componentes? ¿Quién me puede decir? No cuánto valen, solo cómo se calculan. La Pues diferencia. igual, ¿no? Ajá. Amenazó. Muy bien, A menos O. Muy bien, perfecto. Entonces, las coordenadas del punto extremo, que es A, que son 3, 3, 3, le resto las coordenadas del punto O, que son 0, 0, 0. Y entonces el segmento OA tiene componentes escalares 3, 3, 3. Y entonces observamos que el segmento BC es igual al segmento OA. ¿Por qué razón? Porque son iguales componente a componente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces ahí estoy observando que no importa dónde esté mi vector, es decir, que no importa que tenga puntos origen y puntos extremos distintos, puede estar en otro lugar y ya lo estamos comprobando que sí es cierto, que el mismo vector que podría yo llamarle el vector U está representado por el segmento BC, pero también está representado por el segmento OA y podría ser que esté representado también por el segmento DE y por el segmento FG, que es lo que voy a comprobar a continuación. Entonces, el segmento de E se calcularía el punto extremo E menos el punto origen D. El punto extremo de E tiene coordenadas 4, 1, 1 y el punto origen D tiene coordenadas 1, menos 2, menos 2. Entonces, 4 menos 1 nos queda 3. 1 menos menos 2 sería 1 más 2, que también sería 3. Y 1 menos menos 2 sería 1 más 2, que también sería 3. Entonces, otra vez tienen las mismas componentes. Entonces, este tercer segmento dirigido es igual a los dos anteriores y representa al mismo vector al que yo le puse por nombre U, pero alguien más le pudo poner V o alguien más le pudo poner S o T, como ustedes quieran. Muy bien, entonces vamos a ver si el cuarto y último segmento, que está representado por el segmento dirigido FG, que se obtendría como la resta del punto extremo G menos el punto origen F. El punto G tiene coordenadas 5, 7, 0
y el punto F tiene coordenadas 2, 4, menos 3. Entonces, al restarlas, 5 menos 2 nos queda 3, 7 menos 4 nos queda 3 y 0 menos 3 nos queda 3. Otra vez tiene las mismas componentes que los otros 3 segmentos dirigidos, entonces significa que son iguales entre sí y es lo que yo estaba verificando y lo que estoy revisando que se llama... Entonces vamos a ver suma de vectores. Estamos diciendo que la adición de dos vectores va a ser la operación entre el vector A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3. De tal manera que la suma del vector A con el vector B se va a obtener sumando componentes a componentes, pero solo aquellas que ocupan las mismas posiciones. Entonces, la suma del vector A con el vector B será el resultado de sumar primera componente del vector A con primer componente del vector B, coma, segunda componente del vector A con segunda componente del vector B, coma, tercer componente del vector A más la tercer componente del vector B. Ese será mi vector suma o vector resultante. ¿Qué propiedades tiene la suma de vectores? Entonces, sean los vectores A de elementos A1, A2 y A3, el vector B de componentes escalares B1, B2 y B3 y el vector C de números directores C1, C2 y C3, entonces, si yo sumo dos vectores, el resultado también va a ser un vector. Por eso se dice que la suma de vectores es cerrada, porque siempre que sumemos dos elementos del mismo tipo, de la misma especie, en este caso, siempre que sumemos vectores, el resultado va a ser también otro vector. Muy bien, la segunda propiedad se llama asociatividad. ¿Para qué sirve la asociatividad? Pues cuando yo tenga que sumar más de dos vectores, por ejemplo, en este caso que sume 3 vectores, entonces voy a sumar primero dos de ellos, el resultado por cumplirse la cerradura va a ser un tercer vector o un nuevo vector y a ese nuevo vector lo voy a sumar con el vector A y entonces voy a estar sumando solo dos vectores a la vez. Del lado derecho me dice que si yo en lugar de hacer la agrupación B más C, primero agrupo A con B, sumo esos dos vectores, obtengo un nuevo vector que lo voy a sumar con el vector C y no importa cuáles sume primero, qué par de vectores suben primero, el resultado va a ser el mismo. Eso es lo que dice la asociatividad. No importa que yo sume primero B más C y al resultado obtenido lo sumo con A, o que primero sume A con B y al resultado obtenido lo sume con C, el resultado que obtenga de sumar esos tres vectores va a ser el mismo. La propiedad 3 se llama existencia del elemento idéntico. ¿En qué consiste esta propiedad? Pues que va a existir un vector, que en este caso se llama vector 0 o también el elemento idéntico, para el cual se va a cumplir que cuando yo sume a ese vector 0 con mi vector A, el resultado va a ser ese vector A. Entonces, ese vector que se conoce como elemento idéntico, para los vectores, el elemento idéntico, para la suma de vectores, el elemento idéntico es el vector 0. Ese vector va a cumplir que cuando yo lo sume ese vector con cualquier otro, el resultado va a ser ese otro vector. En este caso, estoy sumando al vector 0 con el vector A, entonces el resultado va a seguir siendo el vector A. Muy bien, la cuarta propiedad dice existencia de los elementos inversos. Esto se lee: para todo vector A existe su inverso, tal que si yo sumo al inverso de A con el vector A, me va a quedar el vector 0. Entonces, siempre que yo sume a un vector con su inverso, me queda el vector 0. Muy bien. Y la quinta y última propiedad, que se llama conmutatividad, dice que no importa el orden en el que yo sume los vectores, el resultado va a ser siempre el mismo. Entonces va a ser igual que yo sume A más B a que sume B más A. Entonces, otra vez, por favor, tómense un momento. Bien. Entonces, para la suma de vectores existen diversos métodos. En específico, este método se conoce como el método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo para sumar vectores? En que vamos a formar, justo como dice el nombre del método, un paralelogramo. ¿Cómo se forma este paralelogramo? Lo primero que tenemos que hacer es hacer coincidir los inicios de los vectores que se van a sumar. Una vez que se hicieron coincidir esos inicios, entonces, donde termina cada uno de esos vectores, vamos a trazar una línea paralela al vector opuesto. Es decir, si yo primero los hice coincidir, donde termina A voy a trazar una paralela al vector B y donde termina B voy a trazar una recta paralela al vector A.
Entonces, el vector suma o vector resultante va a ser aquel vector que vaya desde el punto de coincidencia de ambos vectores hasta el punto donde sus paralelas se intersectaron. Entonces, ese es el vector suma o vector resultante. Muy bien, vamos a ver el siguiente método que se llama método del triángulo. ¿En qué consiste el método del triángulo? Pues en que lo primero que tenemos que hacer es dibujar un vector. Donde termine ese primer vector, se dibuja el segundo vector. Entonces, el vector suma o vector resultante va a ser aquel vector que vaya desde donde comencé a dibujar el primer vector hasta donde terminé de dibujar al último vector. Y justo como ustedes observan en este esquema, pues el vector suma, bueno, los tres vectores, los dos que se suman más el vector resultante, forman un triángulo. Por eso se llama así, método del triángulo. Entonces, no olviden, donde termina el primero, justo comienzo a dibujar el segundo y el vector suma va a ser aquel que vaya desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde terminé de dibujar al último vector. Muy bien. Ahora, el método del polígono. Este método se usa cuando tenemos que sumar varios vectores al mismo tiempo. En este caso tenemos los vectores A, B, C y D. ¿En qué consiste el método del polígono? Que donde se dibuja el primer vector. Donde termine de dibujarse el primer vector, se dibuja el segundo vector. Donde termine el segundo vector, justo donde termine, se comienza a dibujar el tercer vector. Donde termine el tercer vector, comienza a dibujarse el cuarto vector. Si hubiera un quinto, donde termine el cuarto, comienza a dibujarse el quinto y así sucesivamente hasta terminar con todos los vectores. Cuando haya terminado de dibujarlos a todos, entonces el vector suma o vector resultante va a ser aquel vector que vaya desde donde comencé a dibujar el primer vector hasta donde haya terminado de dibujar al último vector. Ese es el método del polígono. Y justo se llama así pues porque la figura que se forma es un polígono irregular en este caso. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Dice, sustracción de vectores. Sean los vectores A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes escalares B1, B2 y B3. Se le llama sustracción a la operación en la que al vector A le restamos el vector B, o bien a la operación donde al vector A le sumo el inverso del vector B, que es lo que vimos en las propiedades anteriores. De tal manera que la resta de vectores de manera analítica consistirá en que yo voy a restar componente a componente de los vectores, es decir, a la componente A1 del vector A le resto la componente B1 del vector B, a la componente A2, a la segunda componente del vector A le resto la segunda componente del vector B y a la tercer componente del vector A le resto la tercer componente del vector B. ¿Por qué razón? Pues porque al vector A le estoy restando el vector B. Entonces, el vector que va, las componentes que van antecedidas de un signo negativo son las componentes del vector que voy a sustraer. Muy bien, entonces otra vez tómense un momento para copiar esta diapositiva, por favor. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces la sustracción de vectores gráficamente, miren, se puede entender de esta manera. Entonces, cuando yo quiero restar vectores de manera gráfica, lo primero que tengo que hacer es hacerlos coincidir en el mismo punto. Entonces, el vector A y el vector B parten del mismo punto. Y entonces, el vector resta o vector diferencia va a ser aquel vector que va a estar formado, por ejemplo, este vector en color rojo es un vector resta, pero es diferente de este otro. Aunque en ambos coincide el punto origen, los vectores A y B, pero son diferentes vectores. ¿Qué es lo que cambia? Eso es lo que hay que poner atención. Cuando yo dibujo a mi vector que quiero calcular, entonces siempre va a pasar que hacia donde apunte la punta del vector nuevo, ese vector va a ser positivo y de donde parta va a ser negativo. Entonces, este vector en rojo es A menos B. ¿Por qué? Porque llega a A y parte de B. Este otro vector en rojo va a ser B menos A. ¿Por qué? Porque la punta llega a B y parte de A. ¿Sí lo entienden? Entonces, siempre va a pasar que cuando restemos gráficamente vectores, el vector positivo va a ser aquel hacia donde apunte el vector resultante. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Ahorita en la siguiente sí lo pueden copiar si quieren. Entonces, ¿quién sería este vector que está aquí marcado en color rojo?
en este A primer? menos B. A menos B, muy bien, porque el vector al que llego es positivo y el vector del que parto es negativo. Muy bien, A menos B. ¿Quién sería el vector rojo? El vector verde, perdón, ahora el vector verde en este segundo triángulo. B menos A. Muy bien, porque el vector al que llego es B y del que parto es A. Muy bien. Y si por alguna razón, porque son tantas cosas las que aprendemos todos los días, que puede ser que se nos olvide. Si por alguna razón se nos llegara a olvidar que el vector al que llego es positivo y del que parto es negativo, pues también puedo usar el método del triángulo para saber, para poder identificar quién sería este vector. Entonces, ¿en qué consistía el método del triángulo? En que se dibuja un primer vector. Entonces, alguien puede decir, ¿a quién tomo como primer vector? ¿Al vector A o al vector B? Y lo siguiente les va a ayudar a saber quién será su primer vector. Entonces, dibujo mi primer vector. Ya está. Alguien puede estar pensando, ¿cuál de los dos es mi primer vector? ¿Cómo saberlo? Con lo siguiente. Después de dibujar el primer vector, ¿qué se hace? Donde termine de dibujarse el primer vector, comienza a dibujarse el segundo vector. Entonces, yo ya observo que yo no puedo tomar como primer vector A, porque donde termina A no comienza uno nuevo, termina otro. Entonces, por esa dirección no es. Entonces, mi primer vector sería B, porque justo donde termina B se dibujó un nuevo vector, que es mi vector incógnita. Y el resultado de esta suma es el vector que va desde donde comencé a dibujar el primer vector hasta donde terminé de dibujar al último. Entonces mi vector suma va a ser mi vector A. Y entonces despejando, me quedaría que el vector incógnita, pues sería el vector A menos el vector B. Y es justo lo que decíamos. Y esto les decía, es por si se les olvida que el vector al que llego es positivo y del que parto es negativo. Otra vez para esto, para este otro esquema pasa lo mismo. Entonces mi primer vector sería A. ¿Por qué? Porque justo donde termina A comienza otro nuevo que se llama vector incógnita y la suma de esos dos va a ser el vector que vaya desde donde comencé a dibujar al primer vector hasta donde terminé de dibujar al segundo, que va a ser el vector B. Entonces despejo a mi vector incógnita y sería B menos A. Muy bien, entonces otra vez tomen. Entonces ahora, después de haber visto esos conceptos, vamos a realizar estos ejercicios. Dice, sea el vector M de componentes escalares menos 1, 2, 5 y el vector N de componentes escalares 3, menos 4, 7, obtener el vector suma, el vector diferencia y las componentes de un vector X tal que se cumpla que el vector X más el vector M nos den el vector N. Muy bien. Entonces vamos a hacer el inciso A, donde nos dicen obtener el vector suma de M con N, pues simplemente sumaremos sus componentes escalares. Las componentes escalares del vector M más las componentes escalares del vector N. Entonces, ¿cómo se suman vectores? Componente a componente. Las componentes 1 se suman, luego las componentes 2 y luego las componentes 3. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2, porque menos 1 más 3 es 2. 2 menos 4 es menos 2. Y por último, 5 más 7 sería 12. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer el inciso B, que dice la diferencia de los vectores. Entonces, lo que podemos hacer es restar las componentes de ambos vectores. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Me pueden ayudar, por favor? Menos 4, Muy bien. Ajá. menos 2 y menos 2. No, porque menos 4 sería más Ah, 4. sí, 6. Ajá, Ajá, Sí. 6. perfecto. 6, muy bien. Y 5 menos 7 es... Menos 2. Muy bien, perfecto, ya está. Ese es mi vector resta o vector diferencia. Perfecto. Entonces, ahora, en el inciso C, nos dicen, determina quién es el vector X de tal suerte que se cumpla que el vector X más el vector M sea igual al vector N. Entonces, según las propiedades que revisamos, sabemos que si yo a un vector le sumo su inverso, entonces voy a sumar el inverso de ambos lados, ¿eh? Entonces, si a un vector le sumo su inverso, ¿qué obtengo como resultado? Pues el vector X, ¿no? El vector 0, ajá. Y entonces, si al vector 0 lo sumo con cualquier otro vector, nos queda el vector X. Para que ustedes no piensen nada más, se pasa del otro lado restando. No sería un problema,
pero vean todo lo que hay detrás de que este vector pase del otro lado restando, que sumamos en ambos lados de la igualdad su inverso. Entonces, si yo sumo un vector con su inverso, nos queda el vector 0, y si al vector 0 lo sumo con cualquier otro vector, nos queda ese vector precisamente. Entonces, ahora voy a restar las componentes del vector n, que son 3 menos 4, 7. Le voy a restar las componentes del vector m, que son menos 1, 2, 5. Entonces, ¿qué nos quedaría? 4 Ajá, menos 6 ajá. y 2. Y 2. Perfecto, muy bien. Entonces, si lo hubiéramos hecho de manera gráfica, vean, hago coincidir a ambos vectores, m y n. Entonces, ¿hacia dónde tiene que apuntar la punta de este vector en rosa para que nos dé este vector, que es m menos n? Hacia n, ¿no? ¿Hacia qué? N. Hacia No, M. hacia m, porque el vector a donde apunta la flecha del vector tiene que ser positivo, no lo olviden. Entonces, este sería m menos n. Muy bien, ahora para el inciso C, entonces tenemos el vector m y el vector n. Ya está. Entonces dibujo otra vez un vector sin punta porque quiero que ustedes me digan hacia dónde apunta la punta del vector. Si es este que estamos graficando ahora. Ah, ahora sí es n, ¿no? Exacto, porque como apunta hacia n, n es positivo y m es negativo. Muy bien, entonces otra vez tómense un momento para poder copiar. Me faltó poner quién era este vector, n menos m. Decía, vamos a ver ahora el producto de un vector por un escalar. Tenemos el vector A de componentes escalares A1, A2 y A3, donde sabemos que las componentes escalares o números directores de un vector son las sombras que proyecta un vector sobre cada eje coordenado, no lo olviden. Y después, por otro lado, tenemos el escalar lambda, que pertenece al conjunto de los números reales. Se llama multiplicación de un vector por un escalar o simplemente multiplicación por un escalar a la operación en donde se multiplica a un vector por el escalar lambda. ¿Y en qué consiste o cómo se calcula esa operación? Pues multiplicando cada componente del vector por el escalar lambda. Muy bien. Entonces, este producto del vector por el escalar lambda puede modificar la magnitud y la dirección de un vector. Entonces, para que lo entiendan mejor, vamos a ver los siguientes esquemas, pero por ahora, perfecto. Entonces, dijimos que cuando multiplicamos a un vector por un escalar, geométricamente el vector cambia su dirección y su magnitud, pero dependerá obviamente de cuánto vale o cuál es la magnitud de ese escalar. Entonces, en el primer caso, cuando el escalar es mayor que 1, cuando yo multiplico a un vector por un escalar mayor que 1, lo que le pasa a este vector es que se hace más grande. Mantiene su dirección, pero su magnitud aumenta. Si el escalar es igual a 1, entonces el vector no sufre ninguna modificación, se mantiene como era originalmente. Si el escalar está entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, entonces el vector A cambia su tamaño a la mitad, a la tercera parte, a la cuarta parte, etc. Entonces, otra vez, tómense un momento para copiar estos esquemas. Ya. Entonces, les decía, ahora si yo multiplico a mi vector por el escalar 0, entonces se convierte en el vector 0. Y el del vector 0, pues su magnitud es 0 y decimos que no tiene dirección. Muy bien. Entonces ahora, si yo multiplico a mi vector por un escalar negativo, entonces si el escalar está entre menos 1 y 0, es decir, menos un medio, menos un tercio, menos un octavo, menos un veinteavo, menos un dieciseisavo, entonces el vector lo primero que hace es cambiar de dirección y posteriormente se hace más pequeñito. Si el escalar es menos 1, entonces solo cambia de dirección, pero mantiene su magnitud. Y si el escalar es mucho menor que menos 1, por ejemplo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, menos 100, entonces cambia de dirección y se hace más grande. Muy bien, entonces otra vez, por favor, tómense un momento para copiar esta diapositiva. A continuación, entonces están algunas propiedades que existen cuando multiplicamos a un vector por un escalar. En la primera propiedad estamos
distribuyendo la multiplicación de un escalar a la suma de vectores. Entonces, esta operación que aparece a la izquierda del signo igual es equivalente a que yo multiplique el escalar lambda por el vector A, el escalar lambda por el vector B y sume esos vectores resultantes. Entonces, da lo mismo que primero yo sume los dos vectores, me da un nuevo vector y a ese vector nuevo lo multiplico por el escalar lambda. O bien, que multiplica cada vector por el escalar lambda y sume los vectores resultantes. O bien, la segunda propiedad es la distribución de la suma de escalares por un vector. Entonces yo voy a distribuir al vector por cada uno de los escalares, el vector A por el escalar lambda 1, el vector A por el escalar lambda 2 y estas dos expresiones serán equivalentes. Es equivalente a que yo sume los escalares y al escalar resultante lo multiplique por el vector A, o bien que yo multiplique al vector A por cada uno de los escalares y a los vectores resultantes los sume. La tercera propiedad se llama homogeneidad. ¿En qué consiste? En que si yo voy a multiplicar por un vector a dos escalares, puedo hacer primero la multiplicación del vector A por el escalar lambda 2 y al vector resultante lo multiplique por el escalar lambda 1, o bien que primero haga la multiplicación del vector A por el escalar lambda 1 y que al resultado obtenido lo multiplique por el escalar lambda 2. Cualquiera de estas tres expresiones me permitirá encontrar el mismo resultado. ¿Qué dice la propiedad 4? Que el módulo de un vector escalado, es decir, el módulo de un vector que se hizo más grande o más pequeño, es equivalente a el módulo del vector por el valor absoluto del escalar. Entonces, si por alguna razón yo necesito del vector separarle el escalar y después a todo esto sacarle módulo, entonces yo diría que el módulo del vector escalado es equivalente al módulo del vector exclusivamente multiplicado por el valor absoluto del escalar lambda. Y esto es importante que noten la diferencia. Para este se llama módulo del vector. Las dos líneas rectas paralelas que encierran a A se llaman o representan módulo del vector, pero las dos líneas rectas que encierran a lambda no es módulo, porque lambda no es un vector, es un escalar. Entonces es valor absoluto de lambda. Por favor, tómense un momento para copiar una grabación. Vamos a hacer ahora estos ejercicios donde vamos a aplicar los conceptos que revisamos hace rato. Dice en el ejercicio 2.1, sea el segmento dirigido a B, que tiene componentes escalares menos 2, menos 2, 5, y si su punto extremo es el punto B de coordenadas 7, menos 5, 6, determine las coordenadas de su punto origen. Muy bien, antes de hacer esto, nosotros decíamos, si yo tengo un segmento dirigido, que es un segmento de una línea recta que une dos puntos A y B, entonces este segmento se puede llamar AB o BA dependiendo de la dirección. O sea, de cuál sea mi punto extremo y cuál sea mi punto, cuál sea mi punto origen y cuál sea mi punto extremo. En este caso, si estoy marcando el segmento AB, entonces va a apuntar hacia B. Muy bien. Y entonces decíamos nosotros, el segmento AB se puede determinar haciendo la diferencia del punto B, las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Y eso lo decíamos porque no habíamos visto los conceptos de suma de vectores, de resta de vectores, de multiplicación por un escalar. Pero ya que los vimos, entonces ya no vamos a decirlo de esta manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a recordar que nosotros habíamos dicho que en cualquier punto, el que sea, en este caso, por ejemplo, el punto P de coordenadas 1, 2, 3, a este punto P va a estar asociado siempre uno y solo un vector de posición que va a llegar a él, que le vamos a llamar P. Y entonces este vector P va a tener componentes escalares 1, 2, 3. Y es importante, yo ya les había hecho esa aclaración, que cuando no tenga un signo igual, entonces vamos a decir que es una coordenada. Cuando tenga signo igual, vamos a decir que es un vector y no se leen de la misma manera. Para esta expresión decimos que es el punto P de coordenadas 1, 2, 3. Y para esta otra expresión decimos que es el vector P de componentes escalares 1, 2, 3. Y entonces es importante que ustedes recuerden esta relación que existe entre estas dos expresiones, que es una relación 1 a 1. Cada punto en el espacio está asociado a uno y solo un vector de posición. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Pues porque si yo marcara por aquí mi sistema de referencia, el sistema de referencia de R3, entonces
obtendría el vector de posición del punto A. El punto A está asociado a este único vector de posición. Y luego el punto B está asociado a este único vector de posición. ¿Qué tienen en común el punto A y el punto B? Que forman el segmento AB. Antes de eso, ¿qué tienen en común? Que parten del origen. ¿Están de acuerdo? Ah, sí. Y cuando dos vectores parten del mismo punto, ¿qué operación están representando? ¿Una Una suma? suma. No, no es cierto, porque la suma es donde termina el primer vector, se dibuja el segundo, y el vector suma o vector resultante va a ser desde donde comienza a dibujarse el primero hasta donde comienza a dibujarse el último. Pero si los dos los hago partir del mismo punto, ¿qué operación estoy representando? Que hasta les dije, es importante que recuerden esto. Hacia donde apunta la punta del vector pasa esto. Entonces, ¿qué operación es la que se está representando aquí cuando A y B parten del mismo punto? Una resta. Una resta, muy bien. ¿Y qué voy a restar? Si el vector en rosa apunta hacia B, entonces, ¿qué voy a restar? B menos A. Exacto, el vector B menos el vector A. Entonces, al principio decíamos esto, que un segmento se puede obtener como la diferencia del punto extremo menos el punto origen. Y lo decíamos, pues porque no teníamos todas las herramientas que ya tenemos ahora para entender que en realidad no estaba restando puntos, porque yo decía, si sumo dos elementos de la misma especie, obtengo un elemento de la misma especie. O sea, yo estaría ahí cambiando algo porque estoy restando puntos y obtengo vectores. Pero entonces ahora, con lo que ya sabemos, estamos diciendo que a este punto B lo asocio con su vector de posición que se llama B y a este punto A lo asocio con su vector de posición que se llama A. Y entonces ahora sí resto vectores y ¿qué obtendría como resultado? Un vector, pues porque tiene que cumplirse la cerradura. Muy bien, entonces el segmento AB yo ya lo conozco. ¿Quién es el segmento AB? Me lo estaban dando como dato, que es menos 2, 5. El punto extremo, que es B, está asociado al vector B, que tendrá componentes 7, menos 5, 6. Lo único que cambia y que pueden ustedes estar diciendo, pero eso parece una tontería, porque en realidad es lo mismo. Y yo diría, sí, es muy parecido. Y lo que los diferencia es que esto se lee como coordenadas del punto B y esto se lee como componentes escalares del vector B. Muy bien. Entonces, las componentes escalares del vector B son 7, menos 5 y 6. Y el vector A no lo conozco. Entonces, ¿cómo puedo obtener al vector A? ¿Qué harían ustedes? Pues Despejar. restar, ¿no? Ajá, despejarlo muy bien. Entonces, el vector A sería el vector de componentes 7 menos 5, 6. Le voy a restar el vector de componentes menos 2, menos 2, 5. Muy bien. Entonces, el vector A, ¿qué componentes tendría? 9 Ajá, menos 3 muy bien. y 1. Muy bien, perfecto. Y ya nada más para ver si estamos bien, pues hacemos la comprobación. Entonces dijimos que el segmento AB tiene que ser la resta del vector B menos el vector A. Entonces, el segmento AB va a ser la resta del vector B de elementos 7 menos 5, 6. ¿Están de acuerdo? Ese es mi vector B. Sí. Y le voy a restar las componentes del vector A, que son 9 menos 3, 1, que fueron las que determiné. Entonces, el segmento AB sería menos 2, menos 5 menos menos 3 sería menos 2, porque menos 5 más 3 da menos 2 y 6 menos 1 es 5. Y entonces, el segmento AB de componentes menos 2, 5, sí es el vector AB que yo usé. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, entonces otra vez tómense un momento. Entonces, en el ejercicio 2.2 nos dice, sea el vector U, entonces yo dibujo un esquema del vector U y esas son sus componentes. Si este vector U se representa como un segmento dirigido que tiene en su punto origen en el punto A y su punto extremo, no nos dicen dónde, pero le llamemos B, entonces dice cuáles son las coordenadas de su punto extremo. Entonces, otra vez, yo puedo dibujar un sistema de referencia X, Y, Z. Entonces, está mi vector U
que tiene su punto de origen en A. Entonces, al punto A le asociamos uno y solo un vector de posición que parte del origen y llega al punto A. ¿Cómo se va a llamar ese vector? El que está asociado al punto A, ¿cómo se va a llamar? Vector. Vector A. Muy bien, vector A. Y entonces tenemos otro vector que está asociado al punto extremo. El punto extremo es B. Entonces, ¿cómo le llamarían ustedes? Vector B. Muy bien. Entonces, ¿quién sería el vector U? Que es el que está en color negro. ¿Quién sería? B El vector menos A. B menos A. Muy bien, el vector B menos A, porque apunta hacia B y parte de A. Perfecto. Muy bien. Y entonces, pues solamente despejamos nuestra incógnita. ¿Quién es nuestra incógnita? A. ¿Están de acuerdo? Ah, perdón. Del punto extremo. Nuestra incógnita es B. Entonces, U más el vector A es igual al vector B. O bien, B es igual a U más A. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y también se observa en la figura, porque vean, el primer vector sería A, donde termina A, comienza a dibujarse el siguiente, que es U. Entonces el vector suma o vector resultante va a ser aquel que vaya desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde terminé de dibujar al último. ¿Sí lo observan? B sería igual a la suma de A más U, que fue lo que obtuvimos. Muy bien. Entonces el vector B va a ser la suma del vector U, que tiene componentes menos 1, 4, 7, con el vector A, que tiene componentes 3 menos 3 menos 2. Y alguien puede decir, pero esas no son las componentes del vector A. Y yo podría decir, sí, tiene razón. Las coordenadas del punto A son 3 menos 2. Y estas coordenadas se asocian a las componentes del vector de posición. Muy bien, ahora sí. Entonces estamos sumando vectores con vectores. ¿Qué nos queda por resultado al sumar a esos dos vectores? ¿Cómo se suman vectores? Componente a componente. Entonces, ¿qué nos quedaría para la primera componente? 2. 2, muy bien. Para la segunda, 1. muy bien. Y para la tercera, 5. 5, muy bien. Ese es nuestro vector B. Perfecto. Pero a mí no me preguntaban el vector B, me dicen, determina las coordenadas del punto extremo al que yo le llamé B. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del punto B? 2, 1 y 5. Exacto. Entonces, si usted lo dejan así como respuesta, está mal, porque B no es un punto, es un vector. Entonces, como pedían las coordenadas de un punto, y yo sé que cada punto en el espacio está asociado a uno y solo un vector de posición, entonces estas que son coordenadas, que son componentes escalares, las represento como coordenadas, haciendo ese cambio. En lugar de escribir B minúscula atestada con signo igual, escribo B mayúscula sin signo igual, porque estas componentes se asocian a una y solo una coordenada. Entonces, otra vez, tómense una grabación. Nos dice el ejercicio 2.3, determinar el valor del escalar lambda que pertenece a los reales de tal manera que se cumpla que el módulo del vector A sea lambda veces el módulo del vector B. O sea, ¿por qué escalar tengo que multiplicar al módulo del vector B para que me dé el módulo del vector A? Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar los módulos de ambos vectores. Comienzo con el módulo del vector A. ¿Cómo se saca el módulo de un vector? Como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, la primer componente es 1, que es el escalar que acompaña al vector unitario I. La segunda componente es el escalar que acompaña al vector unitario J. Y la tercer componente es el número que acompaña al vector unitario K. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 al cuadrado es 1, 8 al cuadrado es 64 y 32 al cuadrado es 1024. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, si sumamos todo eso, nos quedaría 1089. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, como no podemos usar calculadora, entonces vamos a tratar de descomponer a 1089 como el producto de sus factores primos para ver si de estos tienen raíz exacta. Entonces escribo 1089. Y entonces, descomponer en sus factores primos consiste en ir dividiendo entre los números primos para que este número se vaya simplificando. El primer número primo es el 2.
Entonces, yo sé que un número es divisible entre 2 si termina en 0 o par, en un número par o 0. Entonces, como este no termina ni en 0 ni en número par, no es divisible entre 2. Ahora pasamos con el siguiente número primo, que es 3. Y yo sé que un número es divisible entre 3 si sumo todos sus dígitos y el resultado es múltiplo de 3. Entonces, si yo sumo 9 más 8 es 17, más 1 es 18. 18 es múltiplo de 3, por lo tanto, 1089 es múltiplo de 3. Y observen, si yo divido 1089 entre 3, nos queda 3 por 3, 9, para 10 es 1, 3 por 6, 18, 0, y 3 por 3, 9. Entonces, 1089 entre 3 es 363. Y otra vez regreso con 2. ¿Es divisible entre 2? No, porque no termina en 0 par. ¿Es divisible entre 3? Sí, porque si yo sumo 3 más 6 más 3, nos queda 12 y 12 es múltiplo de 3. Entonces lo divido entre 3 y me queda 1, 2, 1, 121. Y ahora sigo otra vez. ¿Este 121 es divisible entre 2? No, porque no termina en 0 par. Con 3 tampoco, porque si ahora sumo 2 más 1 me da 4 y 4 no es múltiplo de 3. Ahora, ¿es divisible entre 5? No, porque no termina en 0. 5. ¿Es divisible entre 7? Tampoco. Y el siguiente número primo es 11. Entonces, 121 es divisible entre 11, sí, nos queda 11. 11 entre 11 nos queda 1. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que 1089 se puede obtener como el producto de 3 por 3 por 11 y por 11. O bien, 3 al cuadrado por 11 al cuadrado. Entonces, la raíz de 3 al cuadrado por 11 al cuadrado se puede descomponer en la raíz de 3 al cuadrado por las propiedades de los radicales, por la raíz de 11 al cuadrado, y entonces la raíz de 3 al cuadrado es 3, la raíz de 11 al cuadrado es 11, y entonces queda 33. Resulta que la raíz de 1089 es 33. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer el módulo de b. Entonces, el módulo de b sería la raíz de menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 9 al cuadrado. Entonces, nos quedaría 4 más 36 más 81, que nos quedaría raíz de 121, que ya sabemos que es 11. ¿Por qué 11 por 11? 121. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto vale el escalar lambda que haga que el módulo de A, que es 33, sea lambda veces el módulo de B? Entonces, ¿por qué 3. escalar multiplico al módulo de B para que nos dé el módulo de A? Por 3. Muy bien. Y ya terminamos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este